Buenos días, Miss. Vamos a hablar sobre el Comité de Basilea y lo que es la entidad financiera. Los integrantes de nuestros grupos son María Belén López, Cristina Pinela, Denise Oledispa, José Cedeño, Catherine Sorrosa y Ricardo Chunga. Como introducción al tema tenemos que el Comité de Basilea se trataba de un conjunto de recomendaciones para establecer un capital mínimo que debía tener una entidad bancaria en función de los riesgos que afrontaba. El primer acuerdo de capital de Basilea ha jugado un papel muy importante en el fortalecimiento de los sistemas bancarios. La repercusión de ese acuerdo en cuanto al grado de homogeneización alcanzado en la regularización de los requerimientos de solvencia ha sido extraordinaria. Entró en vigor o en funcionamiento en más de 130 países. Dado que el acuerdo contenía ciertas limitaciones en su definición, en junio del 2004 fue sustituido por el llamado Acuerdo Basilea II. Con el nombre de Basilea I se conoce un acuerdo publicado en 1988, compuesto por los gobernadores, los bancos centrales de Alemania, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, el Reino Unido, Suecia y Suiza. Basilea. El Comité de Basilea formula amplias normas de supervisión y directrices y asimismo recomienda las declaraciones sobre las mejores prácticas de supervisión bancaria con la esperanza de las autoridades y miembros de otras naciones para que éstas tomaran las medidas necesarias para su ejecución por medio de sus propios sistemas nacionales, ya sea de la forma de la ley u otro modo. El propósito del Comité de Basilea es fermentar la convergencia hacia los enfoques y las normas comunes, o sea, mantener en una sola línea todas las políticas que se deben seguir en un sistema financiero. El Comité decidió introducir un sistema de medida del capital de las instituciones financieras, el cual fue designado comúnmente como el Acuerdo Capital de Basilea, o Basilea I. El acuerdo estableció un capital estándar de un mínimo del 8% del total de los activos riesgosos a partir de 1992. Acciones. Proponen varios lineamientos concretos para dicha supervisión y regulación. Un buen gobierno cooperativo, el manejo del riesgo de créditos, el manejo de riesgos operativos, el marco de los sistemas de control interno, entre otros. Tenemos lo que son las implementaciones. La implementación habla de que el primer acuerdo entre la Basilea ha jugado un papel muy importante en el fortalecimiento de los sistemas bancarios. El grado de homogeneización alcanzado en la regulación de los requerimientos de solvencia ha sido extraordinario. Dentro de la implementación tenemos que los mercados sofisticados nació la crisis inevitable. Es por ello que incluía un esfuerzo adicional para implementar nuestra realidad. Tenemos también lo que son los antecedentes. El acta nos dice que en diciembre de 1974 el Comité de Basilea, compuesto por los gobernadores de los bancos centrales, donde se publicó el primero de los acuerdos de Basilea. En esto hay un conjunto de recomendaciones alrededor de una idea principal. Básicamente trataba de un conjunto de recomendaciones para establecer un capital mínimo que debía tener una entidad bancaria en función de los riesgos que afrontaba. Este acuerdo era una recomendación. Cada uno de los países signatorios, así como cualquier otro país, va libre de incorporarlos en su ordenamiento regulatorio con las modificaciones considerables oportunas. De Basilea se fue firmado y publicado en el año 1988 en Basilea, Suiza. Este acuerdo trataba de un conjunto de recomendaciones para establecer un capital mínimo que debería de tener la entidad bancaria. Este acuerdo establecía unos principios básicos en los que debía fundamentarse la actividad bancaria como capital regulatorio, requisito de permanencia, capacidad de absorciones de pérdidas y protección ante una quiebra.
Cada uno de estos riesgos que se medía con un criterio aproximado y sencillo. Este podría ser en 5 categorías. Podría ser en 0, 10, 20, 50 y hasta 100%. La suma de estos ponderados formaba parte de los activos de riesgos. También nos indica que este capital debía ser suficiente para hacer frente a los riesgos de créditos, mercados y tipos de cambio. El acuerdo establecía también que el capital mínimo de la entidad bancaria debía ser del 8% del total de los activos. El primer acuerdo de Basilia dice que ha jugado un papel muy importante en el fortalecimiento de los sistemas bancarios, ya que este entró en vigor en más de 130 países. El segundo acuerdo de Basilia fue publicado en el año 2004, en el mes de junio. Y el propósito de este acuerdo fue la creación de un estándar internacional que sirva de referencia a los reguladores bancarios, con el objetivo de establecer los requerimientos de capital necesarios para asegurar la protección de las entidades frente a cualquier riesgo operativo y financiero. El acuerdo de Basilia III fue publicado en el año 2010, el 16 de diciembre. Las funciones de Basilia. Dice que las principales funciones son las siguientes: una fórmula estándar y pauta general de supervisión bancaria para así poder tener un buen control de los créditos que se establezcan. Emite declaraciones de mejores prácticas. Este se hace con el fin de que las autoridades individuales tomen las medidas necesarias para aplicarla de la mejor manera en que ésta convenga a sus propios sistemas nacionales. Una de las funciones en sí es que constituye un foro de debate para la resolución de problemas específicos de supervisión, para así poder estar de acuerdo, poder llegar a una similitud en el cual establezcan un interés significativo para poder tener un control en el sistema bancario. Coordina la distribución de las competencias supervisoras entre las autoridades nacionales a fin de garantizar una supervisión eficaz en las actividades bancarias. Básico del tema de Basilia en lo que comprende las entidades financieras. Tenemos como principios básicos que sean supervisados en temas efectivos bancarios emitidos por el Comité de Basilea en septiembre de 1997, en la que fue aprobada por la Comunidad Financiera Internacional durante una reunión anual del FMI y el Banco Mundial de Hong Kong en octubre de 1997. El Comité de Basilia considera que lo mismo deben ser implementados por las autoridades bancarias y públicas en todos los países para lograr un sistema de supervisión efectiva, ya que esto provee a la comunidad financiera internacional un punto de referencia para evaluar la efectividad de los regímenes de supervisión bancaria. Como principio tenemos en lo que comprende 25 principios básicos en los que se deben establecer para que un sistema de supervisión sea efectivo. En estos principios tenemos los principales: las condiciones previas para una efectiva supervisión bancaria, que es el principio 1. Autorizaciones y estructuras, que son el principio del 2 al 5. Regulaciones prudenciales y requerimientos, que son el principio 6 al 15. Método de supervisión bancaria progresiva, que es el principio 16 al 20. Requisito de información, que es el principio 21. Poderes formales de los supervisores, principio 22. Bancos extrafronterizos, que es principio 23 al 25. Y tenemos los principios básicos de Basilia en cada uno como los puntos que hemos mencionado. El principio 1, en lo que demuestra que son condiciones previas para una efectiva supervisión bancaria, tenemos lo que es objetivo y autonomía y facultades. En el principio 2 al 5, que es autorizaciones y estructura, tenemos como actividades premiseriales, criterios para otorgar las licencias, estructura propietaria, criterio de inversión. En el principio 6 al 15, regulaciones prudenciales y requerimientos. Se trata de suficiencia del capital, políticas crediticias, calidad de los activos, lo que es exposiciones grandes, préstamos relacionados, riesgo país, riesgo de mercado, otro riesgo, controles internos y auditoría,
y lavado de dinero. El principio 16 al 20, el método de la supervisión bancaria progresiva. Supervisión en marcha. Tenemos contacto con la gerencia. Supervisión extra situ, validación de información y supervisión consolidada. El que es requisito de información, principio 21, tenemos más contables. El principio 22, que son poderes formales a los supervisores, tenemos como medidas correctivas. Y el principio 23 al 25, que son los últimos principios de banco extrafronterizo, tenemos como supervisión global, supervisoras anfitrionas, supervisión de establecimiento. En cada uno se están formando los tres pilares, el que son procesos de supervisión bancaria y riesgo de mercado, riesgo operativo y riesgo del capital. Esto quiere decir que tenemos también una disciplina de mercado en los que son el principio de Basilea. Pilar, requerimientos de capital. El primer pilar establece cuáles son los requerimientos mínimos de capital que debe tener una entidad financiera para cubrir los riesgos de crédito y operativos principalmente. ¿Cómo medir el capital adecuado? Esto se lo hace con la siguiente fórmula: capital total dividido para riesgo de crédito más riesgo de mercado más riesgo operacional, que esto es igual a la razón del capital del banco, que sería un 8% mínimo. El nuevo marco mantiene tanto la definición de capital como el requerimiento mínimo del 8% de los activos ponderados por riesgo, para asegurar que el riesgo dentro de la totalidad del grupo financiero sea considerado. El acuerdo se fundamenta en la utilización de una base consolidada de los estados de las diferentes compañías del grupo. El primer gran cambio: análisis de riesgo operativo. Estos serían las potenciales pérdidas originadas por inadecuados o defectuosos procesos internos de la entidad, personal de la entidad, sistemas de información y riesgo laboral. El riesgo operativo. Existen tres métodos para indicar lo que es el riesgo operativo. Tenemos el primero, el método del indicador básico. Para el caso del método de indicador básico, el cálculo de la exigencia del capital se basa en una proporción fijada por Basilea, factor alfa, que es igual al 15%, del promedio de los últimos 3 años de los ingresos brutos anuales positivos. El método estándar. Bajo la metodología estándar, las actividades de los bancos se dividen en líneas de negocio. Se calculan los ingresos brutos de cada línea de negocio y a cada uno de estos se los multiplica por un factor beta, que estima la exposición que tiene cada línea de negocio y permite calcular la provisión de capital para cada línea de negocio. En finanzas corporativas es el 18%, negociación y ventas 18%, banca minorista 12%, banca comercial 12%, pagos y liquidación 18%, servicios de agencia 15%, administración de activos 12%, intermediación minorista 12%. Al final, el requerimiento total del capital es la suma de los requerimientos de cada línea. Tenemos el método de medición avanzado. Finalmente, con el enfoque de medición avanzado, EMA, a través de mecanismos que utilizan en especial la estimación de funciones de distribución de probabilidad, se logra una medición del capital requerido mucho más ajustado a la situación particular de cada entidad. Por último, tenemos el segundo pilar, que es el proceso de revisión del supervisor. Este pilar complementa lo que las entidades financieras iniciaron con el análisis de los requerimientos de capital. Se recomienda dar al supervisor las herramientas legales y técnicas para que pueda evaluar que también se están midiendo los riesgos en las entidades financieras y si el nivel de capital es adecuado para sus operaciones activas. Principio 1. Los bancos deben tener un proceso para estar evaluado su suficiencia de capital en relación a su perfil de riesgo y una estrategia para mantener sus niveles de capital. Este proceso implica la supervisión por parte de la alta dirección, evaluación rigurosa del capital, evaluación de riesgos, seguimiento e información y evaluación del control interno. Tercer pilar, disciplina del mercado, que es el conjunto de principios de divulgación
de información que permita a los participantes del mercado evaluar el perfil de riesgo de un banco y su nivel de capitalización, la transferencia por justificación de métodos de estimación y posible discrecionalidad de los bancos. Efectos que nacen en Latinoamérica. Beneficio global de la propuesta de Brasilia II, imposibles efectos adversos para el sistema bancario latinoamericano y las condiciones previas a la implementación del acuerdo.